Pues vamos a comenzar. La verdad que puntuales. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Buenas tardes, noches y bienvenidos a Arlecta. Estamos muy contentos de poder lograr una exposición más en Arlecta, la número 10, con un gran invitado, nuestro querido Sergio Ortiz, que lleva por nombre 10 casas de la compacidad a la fragmentación y viceversa. Con esta apertura se cumplen 10 exposiciones de Arlecta a lo largo de casi 5 años. En diciembre de este año se cumplirá su 5º aniversario. Lo festejaremos en la FIL. También quiero aprovechar para agradecer a todos los que han apoyado este gran proyecto. Muchas gracias a todo el equipo de Arlecta, Cafecho, 3 Arquitectura, Urbana y por supuesto a todo el equipo del estudio de Sergio Ortiz. Y también a todos los colaboradores de REV y la gente que nos apoya con el audio y el video. Muchas gracias. Quisiera presentar a los invitados que muy amablemente aceptaron esta invitación a participar con nosotros. Comenzando, por supuesto, con Sergio Ortiz, Álvaro Moragrega, Diego García y Salvador Macías. Muchas gracias. Leeré a continuación la bio del arquitecto, que muy amablemente está con nosotros. Sergio Ortiz, arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con maestría en arquitectura por la Universidad del Estado de Carolina del Norte. Ha sido profesor en la Escuela de Arte de la Universidad de Carolina del Norte, Greenville, North Carolina, y en la Universidad ITESO en Guadalajara, desde 1987 hasta el 2011. Es director del taller Sergio Ortiz, en donde ha mantenido una práctica profesional como arquitecto. Ha sido conferencista y crítico invitado en temas de arquitectura y arte contemporáneo en universidades de México y en el extranjero. Desde el 2012 coordina el seminario Arquitectura y Pensamiento Contemporáneo en el CAU, Centro para la Cultura Arquitectónica y Urbana, y en Fora, junto con Juan López Vergara. En el 2022 publicó, junto con Juan López, el libro Una leve exageración y oraciones sobre la casa y otras oraciones de John Heduk. Vive y trabaja en Guadalajara, aunque lo desmiente. Se le ha escuchado decir que la arquitectura es una pasión inútil. Bueno, pues bienvenidos, señores, a Arlecta y les paso el micrófono. ¿Quién quiere ser el primero? Buenas noches. Por ahí Sergio me pidió hace unas semanas que le escribiera el texto introductorio, digamos, de la exposición, pero pues creo no me gustaría leerlo porque me siento incómodo así leyendo. Además son como 28 páginas. No, es como una página, pero me gustaría nada más decir 2 o 3 pensamientos que están ahí plasmados. El último, que es el agradecimiento, me gustaría empezar por ese. Sergio fue mi maestro en 3er semestre, es de las únicas generaciones, o sea, es de las únicas veces que le dio clases de composición a un alumno tan joven. Armó un taller vertical y metió a los de tercero y luego ya no se repitió a los de tercero, ¿no, Sergio? Me parece. Y fue desde entonces, yo debía tener unos 19 años más o menos, una influencia muy marcada en mi carrera. Yo siempre he pensado que he tenido 3 maestros en el tema de la arquitectura: Sergio, Ignacio Díaz Morales y Tonet Suñé en Barcelona. Tuve la fortuna de poder juntar eventualmente a Sergio y a Tonet porque me parecía que hacían una dinámica que a mí me parecía hipnotizante verlos. Luego se pusieron a hablar de puros y estuvieron hablando de puros como 4 horas. Sabían muchísimo los 2 de puros. Y de arquitectura se habló poco, pero alcanzamos a convivir en la casa de Tonet en el jardín y fue una tarde muy, muy agradable. Entonces, primero esa parte de agradecerle. Mi visión de la arquitectura no sería la que es sin él. Estoy convencido. Por otra parte, en el texto hablo de cómo opera Sergio y cómo enseña, y esto es una de las cosas que me parecen más valiosas de él, que es esta forma de repetir anécdotas. Iba a decir hasta el cansancio, pero creo que no suena bonito. pero lo que me gusta mucho de lo que hace Sergio es explica la misma anécdota, el mismo chiste, pero siempre el contexto, la gente hace que cambie un poquito el significado de lo que dice
y puede decir una broma inapropiada con un cliente millonario y sofisticado y luego hace la misma broma con los operarios que están en la obra. Y es muy bonito cómo descontrola a la gente de diferente manera. A mí eso me gusta mucho porque invita mucho a la reflexión y creo que eso es lo que yo más he gozado de convivir con Sergio, que realmente puedes pasar horas reflexionando acerca de las trivialidades más grandes que finalmente son lo que conforman una visión ante la vida, ¿no? No solo ante la arquitectura. Entonces, esa parte de enseñar de él, que es nada más repetir reflexiones propias que ha tenido, reflexiones de otras personas, y las discusiones que surgen de ahí nunca son las mismas, siempre son muy parecidas. Entonces cuando escribía el texto hacía la reflexión y decía, mira, es un poco como su arquitectura, es casi siempre igual, pero nunca es la misma. Entonces mencionaba, y me refiero a casos específicos, menciono en el texto que hace patios amarillos que parecen blancos o tipológicamente parecería un patio blanco, pero lo pinta de amarillo. O por ejemplo, donde vivo yo, que vivo una casita que hizo él, que es de acero el patio, pero se siente pétreo, sientes como, y no hay piedra. O hace jardines que parecen patios. Esta forma de hacer el mismo elemento y repetirlo y que siempre sea un poco diferente, me parece digno de mucha reflexión, porque uno nunca querría repetirse o repetirse de una manera banal ya como fórmula, ¿no? Y me gusta que Sergio, que parece que siempre se está repitiendo con sus esquemas de L, si hay otros esquemas, nunca es igual y nunca son iguales las circulaciones y siempre el patio lo hace partícipe de diferente manera. A veces son patios más largos, a veces son patios como más estáticos, con más permanencia, y eso me gusta mucho. Y esta es una anécdota real. Hace unas semanas tengo una obra que está muy cerca de su oficina, entonces cuando voy a visita de obra procuro ir, siempre me regala un puro y terminamos ahí un par de horas fumando. Y esto pasó, que estaba discutiendo con un carpintero y algún dibujante cómo hacer un lambrín, un muro de madera. Y parecía que se le estaba ocurriendo por primera vez cómo hacerlo, pero yo que conozco su obra ha hecho, si no 100, sí decenas del mismo muro. Y le decía al carpintero, le decía, bueno, Sergio, pero hacemos la veta encontrada de las tablas. Le decía, no, espejéala, no, sí encontrada, no, desordenada. Pero me parecía increíble que estuviera como si se le estuviera ocurriendo el primer muro de madera, Y entonces hablo de hay un filósofo, Heráclito de Éfeso, me parece que se llama, que dice que nunca te metes al mismo río 2 veces. Y entonces la lectura es doble de esa frase. Es porque cuando te metes al río, pues el agua ya pasó. Entonces literalmente no te puedes meter al mismo río porque el agua ya no es la misma. Pero nunca eres tú el mismo cuando te metes al río. Entonces nunca te puedes meter al río 2 veces porque tú no eres el mismo. Entonces, siempre cuando te encuentras con un amigo que no ves hace mucho tiempo, pues sí, son las 2 mismas personas, pero la convivencia no es igual, siempre cambia. Y me gusta mucho en la arquitectura de Sergio, que parece que está haciendo lo mismo, pero siempre es diferente y siempre está dotada de esta capacidad nueva, como en sus anécdotas que repite una y otra vez. Y bueno, ese es básicamente el cuerpo del texto que escribí. La semana pasada fui a México a un viaje de trabajo e iba con Javier Rosales. Y entonces le platiqué que íbamos a hacer la mesa redonda hoy y que íbamos a platicar y demás. Y entonces quiero decir lo que me dijo él, porque me parece que abre la puerta a un debate, que después de que cada quien haga sus palabras, a ver. Entonces le venía diciendo o sea, la otra parte del texto, creo que la dice mejor Javier que yo. Porque yo lo que digo en el texto es que Sergio ha sido un eslabón fundamental para entender la arquitectura tapatía, y es un eslabón que está entre la arquitectura tapatía de Ignacio Díaz Morales y todos los jóvenes joven ya de 50, pues no tanto, pero digamos de mi edad a los jóvenes de la tercera edad a los jóvenes de 20 y pico de años. Y este eslabón me parece fundamental. Entonces yo le venía diciendo esto a Javier Rosales y Javier se queda pensando un momento y dice, a mí me parece que Sergio es mucho más importante que Ignacio Díaz Morales. Bueno, lo dijo Javier.
Y entonces yo le dije, cálmate, güey, así igual. Y Javier me hizo la siguiente reflexión que me pareció muy válida. Me dijo, es que el nivel de influencia que tiene Sergio en las generaciones desde hace unos 30 años, ¿verdad? A mí me hice clases hace más de 30 años, es similar a la que tuvo Díaz Morales con la Escuela Original de Arquitectura, pero yo pienso que en nivel de volumen sí es correcto el comentario de Javier. Creo que sí has influenciado a más gente y me parece muy valioso. Y quería comentar eso de Javier. Y pues eso. Pues digo, ya te aventaste una conferencia, pero lo voy a hacer breve. Y digo, coincido ampliamente con lo que dices, Álvaro. En una parte de un texto que me compartió un espacio de su libro Sergio para escribir, yo lo llamo que Sergio usa la arquitectura como pretexto, y ese es el pretexto para desarrollar mucho de lo que comentabas ahorita. Y pues bueno, digo, es un honor estar aquí sentado con ustedes, que Sergio se haya prestado a estar en el spotlight que tanto detesta, o eso dice por lo menos, y que nos haya abierto una pequeña ventana de 10 casas en la exposición y 12 en el libro, que ya todos estábamos medio revueltos, iban a ser 10, 11, 12, ya no sabíamos cómo iba a acabar. Pero bueno, pues rascándole salieron 10 casas ahí en una trayectoria tan amplia. Y no, nada, a mí es fabuloso que se haya tomado como el tiempo y el espacio para poderlo mostrar a todos ustedes y que puedan disfrutar ahí una pizca de la arquitectura que ha desarrollado Sergio, ¿no? Que para mí es ese pretexto. Voy a leer un poco de lo que viene ahí en una entrevista que le hice a Sergio y conversaciones que hemos tenido en el estudio que compartimos. Y bueno, empiezo con... Sergio Ortiz utiliza la arquitectura como pretexto. Su estudio es un medio para discutir, compartir y poner en juego muchas de sus pasiones. Desde luego la arquitectura, la poesía, la música, el arte, teología e incluso cine, y muchas veces el béisbol, una de sus últimas o siempre pasiones que ha tenido, que le gusta verlo también en silencio, ¿no? En el estudio que compartimos, este espacio abierto, llegan colegas arquitectos, llegan estudiantes, llegan maestros de obra, carpinteros, herreros o simplemente amigos, como decía Álvaro, que llegan con toda la confianza de entrar a un espacio donde se dialoga y donde se comparten ideas y donde cada uno piensa lo que trae, ¿no? En mente en ese momento o sobre diferentes cosas de interés común, ¿no? Y ponía una frase de Jorge Wagensberg que dice: el mundo es un mundo de respuestas, solamente nos toca a nosotros hacer las preguntas adecuadas. Y creo que el arquitecto Ortiz nos abre esa ventana para encontrar esas preguntas, encontrar esas respuestas, y con una enorme generosidad. Eso creo que lo caracteriza muchísimo. Es una persona de enorme generosidad. Y para mí, más que el arquitecto, se ha convertido en un maestro, y lo compartimos y lo hemos platicado también muchas veces en estas visitas de Álvaro del Puro, que es un maestro de oficio, ¿no? O sea, más que solamente el arquitecto, sino es una persona que le gusta compartir lo que hace, compartir sus intereses, y que siempre está como abierto a que los demás lo vean, ¿no? Cuando muchas veces a lo mejor el arquitecto le gusta trabajar como encerrado en sí mismo, ¿no? Aquí en el estudio, por lo menos la práctica que me ha tocado ver, todo es muy abierto, todo se dialoga de frente con todos los que estamos ahí en la oficina, y siempre considera el punto del que sea como importante o como un punto de partida, ¿no? Y esto del maestro de oficio me lleva a una frase de George Steiner que dice que los buenos profesores son los que prenden fuego en las almas nacientes de sus alumnos. Y estos buenos profesores hoy en día creo que son cada vez más escasos, y afortunadamente en Sergio creo que encontramos uno de ellos. Para él la arquitectura siempre será el resultado de
de una buena conversación con el cliente, ¿no? Sergio logra o siempre trata como de darle la vuelta al encargo y logra, afortunadamente, logra hacerse muy buen amigo de los clientes que llegan a la oficina, ¿no? Que eso es caso raro. Luego acabamos siendo odiados los arquitectos. Él logra haciéndose un gran amigo de los clientes. Y en esta conversación, los resultados pues siempre son distintos, ¿no? Está la broma como que es el arquitecto de la famosa L y que entonces solamente llegamos al sitio y bueno, hay que ver dónde ponemos la L. Pero ya últimamente salen unas H's o unas C's o ahí tratamos de buscarle en el abecedario, pero al final son producto de esta conversación que Sergio logra tener, o sea, logra entrar en la intimidad de las parejas o del cliente particular que llega a la oficina y esto se muestra en su trabajo, ¿no? Él hace las casas como si fueran para él, no para alguien más, ¿no? O sea, no busca inventar el hilo negro en la arquitectura, detesta como la arquitectura de objeto o así como, sí, como objetos preciosos. Y se puede ver, y lo verán en la muestra, o sea, en realidad, más que 10 casas, o yo diría que son como 10 conversaciones, y es como la síntesis de esas conversaciones. Pues creo que eso. Te quería esperar a que acabas de escribir, chavo, pero... voy a leer un poema. No te... Gracias, Diego. Bueno, antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de poder estar aquí hoy y compartir con todos ustedes este momento que a mí me parece muy relevante a título personal y también creo en el ámbito de la arquitectura de Guadalajara y de México, y quiero agradecer, Sergio, por invitarme a participar en esto que, como les digo, me parece un momento importante y relevante, ¿no? Y también quiero compartirles que, a diferencia de Álvaro, de Diego, yo no fui su alumno, no trabajé con Sergio, no he viajado con él. O sea, no lo frecuento tan seguido como quisiera, ni siquiera fumo puro, entonces tampoco voy al puro. Nuestra amistad tampoco es tan añeja como muchos de sus amigos aquí presentes, y aunque no por eso no es profunda. Yo creo que ha sido breve, pero muy significativa, ¿no? Tal vez si esto hubiera sido diferente, me hubiera otorgado la claridad en una edad muy temprana, lo que es lamentable, pero al mismo tiempo también ha sido entretenido. Y esta condición me sirve también para ver suficientemente cerca y al mismo tiempo con distancia tanto la práctica y al personaje de Sergio, que es una dualidad compleja, que tiene vasos comunicantes que cuando se juntan se convierten en momentos ejemplares. O sea, Sergio insiste siempre en las mismas cosas, insiste siempre en las mismas ideas, los mismos chistes, siempre lo mismo pero diferente, siempre interesante y, aunque lo diga muchas veces, siempre es oportuno. Tuve la oportunidad la semana pasada que me invitó a esta presentación de recibir un catálogo de la exposición que fue una revelación para mí, porque nunca había visto el trabajo de Sergio junto al mismo tiempo, además de que los textos, la entrevista que hace Diego, el texto que hace junto con Juan y el texto también que aporta Álvaro, son como muy buen acompañamiento para las obras. El ver las obras de manera cronológica en ese catálogo que está en la exposición fue realmente revelador, porque durante muchos años me preguntaba qué pasa con Sergio, qué ve, qué mira, por qué nos insiste en las mismas cosas, por qué cuenta siempre las mismas cosas. Y cuando pude ver este catálogo con la obra resumida, entendí muchas cosas y que han sido una revolución en mi cabeza, y que también he compartido en mi oficina a mis socios estos días, que ha sido
como un regalo también importante para nosotros. Y algo que pude mirar en este catálogo y que seguramente verán en esta exposición es que, sin que Sergio me lo haya contado, encuentro que hay un lenguaje que se encontró temprano, tomándolo prestado y apropiándolo a su manera, obviamente, y no solo de un personaje o una corriente, porque parece que Sergio, cada que nos habla de referencias, en realidad está hablándonos de los temas con los cuales, o las ideas con las cuales pues corroboran lo que él piensa. A diferencia de muchos que en realidad van construyendo su propio imaginario con referencias de otros, Sergio más bien parece que va encontrando las citas o los personajes o las ideas que él tiene claras y que le sirven para corroborar esas cosas. Y sin también, hablando del lenguaje, un lenguaje prestado que ha ido como apropiándose, sin también verlo de manera muy clara o haberlo visto con él, pero siempre aparecen en sus pláticas, casi siempre informales, Álvaro Siza, Soto de Moura, Luis Barragán, Andrés Casillas y Robert Irwin, pero también conventos y haciendas y muchos de estos arquitecturas de países influenciadas por España. Pero insisto que aunque el lenguaje sea un lenguaje prestado en su obra, pareciera que el lenguaje no es lo relevante. Es decir, una vez que el lenguaje está ahí, ya no tiene la necesidad de tener que explorar en él, y por lo tanto le permite entrar directamente a lo que parece que es relevante, que es la arquitectura, el espacio, las relaciones entre las cosas, las relaciones entre los espacios, las relaciones entre las personas. Y es por eso que insiste siempre en esas mismas cosas, en esos mismos principios. El lenguaje ya no es relevante, no es ahí donde está lo que es significativo, por lo menos en esta exposición, en las casas que nos muestra Sergio. Y es cierto que hay dos cosas que aquí Sergio menciona. Dice que hay un momento de quiebre en su obra. Las primeras casas son, le llama, aquí está, casas caja, pero son de la compacidad a la fragmentación. Hay un momento en que esa compacidad se fragmenta. A lo mejor eso parece una cosa mucho más abstracta. Yo lo entiendo como que en realidad su arquitectura primero es concéntrica y después centrífuga. Y eso, aunque parece que es muy radical la manera de actuar en el lugar, los elementos son siempre los mismos. O sea, el lenguaje no es lo importante, el lenguaje sigue ahí porque ese tal vez él sabe que no es determinante y tampoco es solo de él. Y entonces me atreví a hacer, como para cerrar esta primera introducción de lo que es la exposición, una especie de glosario. Estuve en la tarde, tuve la fortuna de estar con Alberto García Rubalcaba, buen amigo y aparte cliente, al cual Sergio ha hecho muchos proyectos, y estuvimos platicando de ciertos temas y ciertas ideas que recuerdan esta experiencia de haber visto en la catálogo de exposición de las obras de Sergio. Y es una especie de glosario nomás para como poner temas y tal vez poderlos debatir aquí, ¿no? Uno es lo elementalista, una arquitectura elementalista. Los elementalistas eran magos, hechiceros que trabajaban siempre con los 4 elementos: tierra, fuego, aire, ¿cuál me falta? Agua. Y parece que Sergio trabaja también siempre con las mismas cosas: pórticos, patios y salones. Y con esos no intenta estar buscando otras formas, y con esas formas siempre trabajar de una manera elemental,
donde realmente la composición y la relación de estos elementos son lo fundamental. También hay una idea de consistencia, poco vista ahora, ¿no? O sea, la época moderna nos ha traído una revolución de ideas, referencias, construcción de siempre experimentaciones. Y aquí hay una consistencia siempre en cada una de las cosas. La evolución es muy pequeña, es como a pasos, con pasos breves. También el tema de la abstracción, pero no la abstracción como una idea simplemente de un arte conceptual o una idea desposeída de referencias o desposeída de ideas, sino una abstracción como una arquitectura que es un dispositivo para contener la organicidad tanto del paisaje como de la vida de las personas. Es un telón de fondo para lo orgánico. También hay una cosa que me parece maravillosa, el practicismo del constructor. O sea, es hacer las cosas de una manera lógica versus la expresión tectónica o constructiva o esto de la estructura de la arquitectura. Es decir, ahí no está la vida en la arquitectura está en los espacios y las relaciones entre ellos. Lo auténtico es lo que es, punto. Lo antiecléctico, es decir, aunque pueden haber varias referencias de distintos sitios y lugares, insistir en las cosas en las que realmente cree Sergio es importante, y por eso su arquitectura no es ecléctica, es de las mismas ideas que siempre persisten. Es generosa, no solo él como persona, sino también es una arquitectura generosa que piensa más en la vida dentro que en el objeto. Y todo esto nos habla de un pensamiento confirmatorio. Es decir, la arquitectura de Sergio es una especie de pensamiento que confirma siempre las cosas en las que él cree. Por eso, concéntrico o centrífugo, compacto o desfragmentado, las ideas de la vida y la organicidad dentro de los espacios es lo que creo que es relevante y lo que creo que nos muestra hoy Sergio en esta selección de obras. Bueno, ¿qué puedo decir? La verdad, me siento muy conmovido y realmente lo único que tengo que decir son gracias, y voy a empezar a enumerar las gracias. Primero a esta señora que está aquí, que es mi esposa. A este grupo de morritas que están ahí, y este señor que son mis socios y colaboradores y ayudantes y estorbantes y de todo, pues. Le doy las gracias obviamente a Rafa por invitarme a este proyecto que yo creí que iba a ser algo muy sencillo. Fue algo muy complicado, que se logró gracias también a todo el esfuerzo de una señorita que está aquí, que se llama Renata, que le pido así como disculpas porque la hice sufrir más de una vez, pero ya salió todo esto. Le doy gracias a todos los clientes, yo he visto unos por aquí, que han tenido así como la confianza y la paciencia y sobre todo la inteligencia, pues, no es cierto, de seguir dándole chambas a este señor. Le doy gracias también a todos mis amigos, a todos mis exalumnos, aquí estoy rodeado de gente muy querida, y pues le doy gracias también, ahí lo digo en el libro, a todos los trabajadores de la construcción, ¿no?, que son estos soldados desconocidos y que son ellos los que realmente se la rifan y que hacen posible que se levanten los edificios. ¿Qué más puedo decir? Cuando me invitó Rafa a esta exposición, yo creí que iba a ser algo, la verdad, muy sencillo. No tenía idea de lo que iba a exponer. Las exposiciones que se habían presentado anteriormente aquí como que eran una especie de instalaciones, a veces de atmósferas o muy puntuales,
y yo le quise dar una especie como de giro. Lo platiqué con Rafa, que me dio total libertad en hacer lo que yo quisiera, y le decía yo que este espacio que se llama Arlecta debe ser una especie como de bandera de provincias, ¿no? Yo creo que Guadalajara está pasando por un buen momento, no solo en la producción arquitectónica, sino también en la producción artística, y ha sido siempre un, pues no sé, como faro cultural importante en la cultura de México, y Guadalajara no tenía estos espacios, nunca los ha tenido. Ya lo tiene Rafa, y me encanta la idea de que vaya a servir este espacio quizás para difundir o para compartir algo de lo que se hace aquí en Guadalajara, ¿no? Yo lo veo de esa manera, ¿no? El objetivo era estrictamente comunicar lo que había hecho durante muchos años. Nunca me imaginé, es interesante porque me obligó a mí a hacer una especie como de pausa y reflexionar acerca de lo que he hecho durante tantos años. Ahí está, por ejemplo, en el catálogo y en la exposición, la primera casa que hice, que es una casa que habité durante 2 años y que después habitó Hugo González durante 30, y sigue ahora la viuda de Hugo viviendo ahí, hasta la última casa que acabo de terminar hace un par de meses. Veo la obra en conjunto, y sí, ciertamente, así como con risita nerviosa y un poco apenado, tengo que confesar que sí hay una especie como de mística de la repetición, ¿verdad? Que es una palabra que usamos mucho en el taller, que es una mística de la repetición, que pienso que va más allá de los esquemas y de las tipologías, porque también, lo hemos comentado antes, como decía Borges, uno está condenado a ser uno mismo, ¿no? Y en alguna ocasión, en algún artículo que escribí junto con Juan, hablábamos de estas 2 categorías de pensadores, de intelectuales, no es Steiner, es un pensador, historiador de ideas, sí, Isaiah Berlin era un historiador de ideas que decía que había 2 tipos de pensadores, ¿no? Los erizos y los zorros, ¿no? Los erizos solamente saben una cosa, y esa cosa es la que los salva, ¿no? Y los zorros saben un montón de cosas. Los zorros son astutos, son oportunistas, son todólogos. A mí me gusta pensar, o quizá a manera de justificación, pero con una risita nerviosa ahí viene en la entrevista, me gusta pensar que soy erizo, y eso me consuela porque de repente veo lo que hacen mis colegas, veo lo que hacen los arquitectos jóvenes, y digo, no manches, Sergio, tú sigues haciendo lo mismo, ¿me entiendes? Sí, pues sí, ¿por qué no hacer, no sé, quizás hacer algo más, ¿verdad? En este catálogo viene un ensayo que escribimos Juan López Vergara y yo, en donde yo creo que se define, o se resumen bastante bien las ideas detrás de este trabajo. Son ideas que yo fui descubriendo quizás a lo largo de los años. Muchos son ideas que son producto de reflexión, de conversación sobre todo, y de reconocimiento, ¿no? a cosas quizás muy personales. Muchas de esas ideas no vienen necesariamente de pensadores de arquitectura, son quizás últimamente me gusta mucho la crítica literaria, la crítica poética, en donde, lo hemos dicho, sustituyes la palabra poesía por arquitectura y poeta por arquitecto, y parecería que todas estas enseñanzas o todas estas lecciones de estos grandes poetas se pueden, digamos, acomodar al discurso teórico arquitectónico. Me gustaría también saber qué opinan los demás, ya que vayan a ver la exposición, y pues no sé, creo que les agradezco a todos ustedes de venir este miércoles aquí a Arlecta a acompañarme en esta exposición. Muchas gracias.
Ahorita que hablabas del erizo, hiciste que me acordara, hace unos años me invitaron a dar una conferencia y la dividí en 3 partes y una parte hablaba de Sergio. Y, el título de ese segmento de la conferencia se llamaba El fundamentalista renuente. Y me encanta, no sé cómo se me ocurrió, porque pues es un fundamentalista, no debería ser renuente, porque es fundamentalista. Pero en Sergio siempre he encontrado que es un fundamentalista renuente. Cree con convicción absoluta, como un fundamentalista en lo que te está diciendo, pero luego mágicamente lo cambia y se contradice. Y se contradice, contradecirse desde la convicción de lo anterior me parece muy válido, porque no es como una persona ambigua que no se decide algo, sino que se llega a convencer a sí mismo de que la otra postura también es válida. Y esto es uno de los grandes aprendizajes que yo he tenido con Sergio. Es muy diferente encontrarse con alguien que le dice que sea el cliente en cualquier caso, ¿no? Es un proceso muy diferente, y lo ejemplificaba con esta anécdota en la conferencia que realmente me sucedió con él. Estábamos haciendo un proyecto ahí en un taller y yo dividía la sala del comedor con un volumencito que era el baño de visitas, y un muro se prolongaba y luego dejaba un baño y luego hacía una columna que era como continuación del muro, entonces era una columna rectangular. Y me dice, ¿cómo rectangular la columna? Le digo, pues es que es como la continuación del muro. Y me dice, no, las columnas tienen que ser redondas. Le digo, ¿has visto un tronco? Los troncos son redondos de los árboles. Nunca has visto un tronco cuadrado. Es como una mesa de comedor, tiene que ser redonda para que como que la gente esté equidistante. Bueno, un rollo me echó que yo años me dejó pensando, pero 15 años acerca de cómo tenían que ser las columnas. Y cada que hacía una columna rectangular o cuadrada sufría porque decía que, híjole, Sergio, ya me estaría regañando otra vez. Luego llego a su casa de Chapala años después y en la terraza una columna rectangular. Y dije, claro, hace sentido, es un fundamentalista renuente. Es el maestro. Sergio, ¿quién es que decía que la obra de un arquitecto se conoce por la mejor de sus obras? Creo que era un aforista alemán que se llamaba Karl Kraus y decía, un artista es tan bueno como su mejor obra. ¿A eso te refieres? Sí. Es que yo recordaba hace unos días viendo tu trabajo, es esto que nos cuentas mucho, y creo que en tu caso, por ejemplo, creo que es lo contrario, es decir, el cuerpo de trabajo con esa consistencia, esa insistencia, es lo más relevante, más que una obra en sí misma, ¿sí? Y eso me parece que es como muy interesante poderlo como visibilizar aquí, porque es cierto que, y más hoy en día con los medios electrónicos, como que la arquitectura que más muestra acrobacias o técnicamente resuelve mejor las cosas, es como la que tiene más aceptación, ¿no? O inclusive el programa más complejo, un museo o cualquier otra cosa. Y parece que las casas han sido una cosa que últimamente tienen menos interés, ¿no? Y a lo mejor es difícil con una casa poder hablar, ¿no?, de una obra realmente como potente, relevante. Sin embargo, aquí en este cuerpo de trabajo que nos muestra hoy Sergio, creo que más que destacar una sola obra, creo que la consistencia de todas es lo que le da un valor muy especial hoy en día, en casi 40 años de trabajar e insistir en estos mismos elementos y los mismos valores. Creo que eso tiene un valor tan o más como cualquier obra del mejor arquitecto o artista, ¿no? Nomás yo quería como subrayar eso. Bueno, yo quisiera hacer un comentario que quizás explique un poco todas estas ideas que acaban de expresar ustedes tres.
que es una idea que ha salido últimamente en la oficina, que tú ya la has oído 2, 3 veces, tú no. Pero es esta idea de, el otro día leyendo las conversaciones entre Luis Kahn y Luis Barragán, decía Luis Barragán que Luis Kahn fue a visitarlo a su casa de la Ciudad de México, pero que Barragán casi no hablaba inglés. Y decía, a Luis Kahn le gustaba hablar y a mí me gustaba escuchar. En realidad no estaba escuchando mucho porque no sabía hablar inglés. Y la reseña que hace Luis Kahn de esa memorable, haber sido una cosa memorable, Luis Kahn y Luis Barragán en la casa de Ramírez 14, ¿verdad? Es distinta. Como que da a entender Luis Kahn que hubo una plática y unas discusiones muy fructíferas. Pero lo que recuerda Barragán es que estaban hablando acerca del color, de que los materiales deberían de estar en su estado natural. Luis Kahn, ¿estás de acuerdo? Y estaban hablando de que el concreto debería de estar en estado natural. Seguramente lo habían llevado a ver las torres satélite, que son de concreto y que están pintadas. Entonces seguían platicando y platicando, y que llega un momento, esto refiere Barragán, que le dice Barragán a Luis Kahn, ok, tú ganas la discusión, pero yo voy a seguir pintando los muros, ¿verdad? Eso es. Y yo creo que detrás de eso está esta idea que para mí se me hace bien importante. No sé si es tapatía porque suena aquí muy local, pero es bien importante saber lo que te gusta. Porque una vez que sabes lo que te gusta, yo creo que domina la estética, aunque suene medio raro, sobre la ética, ¿no? Lo ético sería, por supuesto, dejar el concreto en su estado natural, pero lo estético no. Y a mí me gusta, a mí lo que me gusta lo tengo casi bien claro por los años, más que nada. Y a lo mejor me doy cuenta que me gusta porque le llego por otro lado, pero termino en lo mismo, ¿me explico? Entonces, antes me sentí un poco como limitado, bueno, me sigo sintiendo limitado, pero me consoló esta frase de Barragán, ¿no? Ok, quizás ustedes ganan el argumento desde el punto de vista teórico, ¿no? Ahora con todas estas teorías de lo que es lo correcto, ¿no? En Guadalajara seguimos enjarrando los muros, o sigo enjarrando los muros, cuando yo sé que no es lo honestamente, lo honesto desde el punto de vista arquitectónico, ¿me entiendes? Ahora se manifiesta la estructura, bla, bla, bla. La discusión la ganan, pero yo sigo haciendo esto que me gusta, ¿no? En fin, solamente eso. Del qué, no el cómo. Exacto. Eso me parece que nos dice mucho en el estudio, que es el saber el qué, ¿no? El cómo ya se dará como resultante. Y entonces, más cómo menos por qué. Y entonces, el saber qué, que lo tiene ya dominadísimo, de repente pues estamos viendo referencias de diferentes arquitectos o viendo algún libro de arquitectura contemporánea, y llega y ¿qué están viendo, no? ¿Qué son esas chilenas de media cancha, no? O sea, en el fútbol, ¿quién se tira una chilena en media cancha? Pues nunca va a ser gol, cabrón, ¿no? Y esto lo dice desde un lugar que él entiende el qué, ¿no? De las cosas, cuando muchas veces pues empezamos a hacer ahí un cómo, pero vacío, ¿no? Sin un qué. Digo, eso sumando a lo que comentabas, ¿no? Digo, continuando con eso, Diego, y con la reflexión de que si Díaz Morales o no, y para las generaciones, yo creo que yo resumiría, Sergio, en que, por lo menos para mí y para muchos, ha sido entre contrapunto y contrapeso, precisamente para no andar demasiado en las nubes, y creo que eso se nota en la arquitectura que está pasando, y yo sí diría que definitivamente la influencia, y no desde un tema moralista y doctrinario como he escuchado que llegó a ser Díaz Morales, que no me tocó, la verdad sí lo lamento, para nada. O sea, y sin embargo creo que esta claridad que nos acabas de explicar nos termina dando ese como contrapeso y contrapunto que creo que se puede ver, y creo que la gente de fuera, como este señor gran amigo
lo percibe y podría constatarlo sin duda alguna, ¿o no? Pues nada, no sé cómo llegué a estar aquí sentado, pero nunca habían visto un chilango aquí, entonces pues mira, es oportunidad. Pues nada, primero que nada quiero agradecerle a Sergio por convidarme, porque creo que es una palabra que resumiría a Sergio, convidar. No es tanto necesariamente invitar o colaborar, yo creo que es convidar. Él me convidó generosamente a participar con algunas de las fotografías. Y yo como chilango, porque sí soy chilango y de Iztapalapa, así que guarden sus carteras, como buen chilango creo que yo sí puedo sentir el contrapeso entre las dos formas de pensar. Y eso para mí ha sido muy enriquecedor. Yo ahorita estoy en una oficina que se llama Escobedo Solís, que es como un contrapunto muy interesante con la ideología tapatía, ¿no? Y más allá de encontrar puntos como para picar las costillas, me parece muy interesante lo mismo, porque yo tenía un debate ahí en la oficina de las ventanitas que allá les dicen ventanitas de quesadilla, ¿no? Las de media luna, ¿no? Y más allá de cualquier cosa me decían, es que la ventana, el vano, etcétera. Y yo, a ver, yo no soy Sergio ni Can ni nada, pero yo respondí algo similar. Pues es que me gustan. O sea, simplemente, ¿por qué? Pues no sé, o sea, simplemente es algo que te genera un interés. Ahora, creo que Sergio es una persona, hablando ya más de la exposición, creo que tener una exposición es una oportunidad de comprarte ropa nueva, de querer farolear, de querer de alguna manera presumir, y creo que la muestra es un poco una extensión de él. Es lo mismo que ha sido siempre. No se fue y se compró nueva ropa y trató de presumir, entendiendo la ropa como querer en la producción de las fotos o de los planos, querer mostrar algo que a lo mejor no es. Entonces, a mí lo que más se me hizo interesante, o lo que se me hace interesante en ese sentido de la exposición como tal, es que es una continuación de él. Y si bien yo como chilango tapatío, porque una vez Salvador me lo encontré en Ciudad de México y me dijo que era tapatío de closet, pero pues la verdad es que no, creo que salí del closet hace ya un rato y creo que yo sí soy muy influenciado un poco por la generosidad, repito, de Sergio a invitarme. En Sergio yo tengo unos 5 años de conocerlo más o menos y he encontrado en él creo que un maestro también, pero en el sentido no de arquitectura, o sea, nunca hemos debatido una planta, nunca hemos visto, oye, yo hago las cosas así, o sea, no es un maestro estrictamente en el sentido académico, sino que repite lo mismo, me habla y me cuenta lo mismo y me dice, ¿lo hago así o no lo hago así? Y después me manda mensaje, no, ya lo hice así. Y me vuelve a marcar y me vuelve a contar lo mismo y me cuenta las mismas anécdotas de Can y de Barragán. Y pues yo trato como de entenderlo y al final, en suma de cuentas, yo creo que lo que más he aprendido yo, que no soy originario de Guadalajara, es una forma de ver las cosas. Creo que es una forma de pensar más que de hacer las cosas, ¿no? Más allá de el muro y el enjarrado y la ventanita de media luna y el patio, que aunque son elementos constantes en la obra de Sergio, creo que es muy importante al final, y esto lo decía creo que Juan Palomar, es que al final es un acto compositivo, tenemos lo mismo, cómo lo pones, pues es lo que ya está en ti. Y Sergio siempre juega con las mismas cosas, pero de repente pues el puzzle es diferente, ¿sabes? Entonces encuentra dentro de lo mismo siempre cosas distintas, ¿no? Y nada más quería cerrar esta breve intervención pues agradeciendo nuevamente, y más allá de hablar de Sergio como arquitecto, creo que lo que más o sea, creo que si bien es un gran arquitecto, creo que es una mejor persona y creo que es una oportunidad para decirlo. Creo que todo el mundo lo coincide con eso, pero pues simplemente eso, nada más. Gracias. Ahondando un poquito más en la exposición, que tal vez no hemos hablado mucho de ello, la casa que primero se muestra en este catálogo es del 89, es decir, como 35 años más o menos, y lo que es sorprendente es que las fotografías de casi todas estas casas, desde hace 35 años a la última creo que tiene un año o 6 meses, se tomaron las fotografías prácticamente en los años recientes, o sea, del 89 se tomaron las fotos hace 4 años,
y lo que es sorprendente es ver lo vigentes que están las casas, lo vigente quiero decir el amueblado de las casas, la vivencia de las casas, por lo menos en las fotografías que se pueden apreciar, que no son de los años 80, algunas sí, pero la mayoría no. Es decir, que el estado de todas estas obras al día de hoy es casi, es impecable. Quiere decir que la gente las sigue habitando, viviendo, se las ha apropiado, se sienten bien. A mí me pareció sorprendente ver obras de tantos años también todavía habitadas. Y también algo que es muy valioso es que entiendo que se redibujaron todos los proyectos, 12 proyectos, con la misma calidad de línea, con la misma, digamos, el mismo lenguaje, donde es patio, donde es jardín, cuando hay árboles, donde los muros de carga, los muros que no son de carga. Y también, por lo que veo, están poco alteradas también las construcciones y las casas, porque si revisas las fotos actuales con las plantas, te das cuenta que en realidad casi no han variado. Yo creo que muchos de nosotros nos pasa que en obras de 5 años ya están completamente alteradas, y eso creo que tiene también mucho que ver con, y sobre todo de casas, de entender bien qué es lo que realmente se requiere para hacer un proyecto de este tipo, que es una casa. Es entender cómo se viven y no forzar a que los que van a habitar ahí vivan como el arquitecto quiere, ¿no? Hay algunas otras variantes ahí, como que sí creo que detecté en alguna de las plantas, que hay un truquito, hay una ventana de baño que sí veo que no está en la foto y se aparece en los planos, pero son esas sutilezas. O sea, les digo esto, no es de broma. O sea, yo revisé todas las plantas, iba viendo qué había cambiado y qué no, y es increíble que lo que nos está mostrando ahora esta exposición son proyectos de algunos de 35 años que hoy en día están casi como si se hubieran terminado hace 1 o 2 años. Y eso habla mucho de entender la esencia de la arquitectura, que es la vivencia de los espacios, la vida en ellas. Nomás están mejor ahora porque ahora la naturaleza ha crecido y entonces es mejor que cuando se terminaron. Todo lo que tapa ayuda, dice. No, perdón, sumando un poquito a lo que dice Chavo, que una frase que usa mucho Sergio es que la moda es lo que pasa de moda, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que lo hace tan vigente en este recorrido de distintas casas, porque no está a la moda, ¿no? Y cuando llegan clientes a la oficina que de repente quieren cosas a la moda, pues Sergio se los dice muy claro: voy a hacer una casa para mí, no sé hacer casas lujosas porque yo no vivo como en ese sentido, y pues algunos se nos han escapado por esos comentarios, pero al final creo que es mucho más valioso que se escapen por ese comentario sin querer aparentar o tratar de ser alguien que uno no es, ¿no? Entonces, esta muestra es eso, o sea, Sergio completamente como es, y sí, se podrán ver imágenes que uno no sabe de qué casas son, ¿no? Porque podrían ser de cualquiera de las casas, porque llega a ser a veces estos elementos que se repiten, pero en todos se usan de manera diferente, ¿no? Pero lo que más admiro y de lo que dices, Chavo, es como este entendimiento más bien como de los rituales del habitar que Sergio maneja muy bien, y que estando en obra el proyecto tiene toda flexibilidad, ¿no? El proyecto ya estuvo, y aunque el proyecto diga que la ventana tiene que ser de tal medida, estamos parados en obra y puede jalar un banquito, se sienta y a ver, va a ser un comedor, ¿para qué queremos una ventana de piso a techo gigante, ¿no? Cuando vas a estar sentado, y entonces al estar sentado solo quieres enmarcar la vista exterior, y eso va a hacer que el paisaje se jale al interior. Pero es solamente entendiendo los espacios, entendiendo las actividades que se van a realizar, y bajo esta sensibilidad como ir tomando esas decisiones, ¿no? Creo que en parte es lo que dices, es decir, en parte tiene que ver con que no hay un lenguaje determinado, ¿no? Pero esa es una parte, pero otra que creo que en realidad
por lo menos las casas que aparecen en esta exposición, son un soporte para la vida. Es decir, tú puedes ver de repente una diversidad, eclecticismo de amueblamiento, por ejemplo, o de manera de organizar una sala, un salón, una habitación, y siempre se ve bien. Es decir, no parece que le afecte ni a la arquitectura y no le hace ruido al mobiliario, como que todo puede convivir con ese espacio. Soporta todo. Por eso cuando hablaba de la organicidad, no solo soporta la naturaleza y la vegetación, hablábamos en la tarde, por ejemplo, una arquitectura con una tectonicidad, una expresividad más potente que, por ejemplo, un concreto aparente, un ladrillo aparente, lo que sea. Cuando la naturaleza crece en eso, hay una especie de competencia entre la textura de la naturaleza y la arquitectura, ¿no? O el soporte. Pero en la arquitectura de estas obras, que están aquí en la muestra, que sucede en la casa de Sergio o en muchas otras obras, la naturaleza como que se destaca sobre el lienzo blanco casi siempre, o neutro más que blanco, porque le permite que lo que suceda con el tiempo cada vez se sienta más cómodo. Tanto la vida de las cosas, los objetos, la naturaleza, etcétera. No es solo el material o el lenguaje, o que sea algo de moda o no, sino la manera en relacionar las cosas, la manera de entenderlas, las proporciones. Y creo que eso es, cuando lo ves todo reunido, fíjense por ejemplo en las fotos de los amueblamientos, que no se ve que son de diseñadores de interiores, ni por los arquitectos, se ve que es por la gente que habita esos espacios y se sienten extraordinariamente bien, con vida. Y eso es algo que yo pocas veces he visto, ¿no?, en arquitectura contemporánea, y que creo que eso sí es una cosa que rescatar. Por eso yo creo que el celebrar esta exposición de hoy no es nada más celebrar la obra de Sergio, obviamente, y a él como personaje, como profesor, como amigo, sino también por lo que nos revela, por lo que nos permite como profesionistas entender dónde es donde tenemos que poner la energía. Bueno, a mí me gustaría cerrar esta presentación leyendo un fragmento del texto que está precisamente dentro de la exposición y que es esta idea del arquitecto Díaz Morales, cuando alguna vez le preguntaron ya casi en sus últimas entrevistas que le deseaba a su ciudad, Guadalajara, ¿no? Y él respondió, Díaz Morales respondió, que fuese más humana, más tapatía, más amable, más hospitalaria, más tranquila, más humilde y sobre todo menos pretenciosa. Yo creo que esto es una respuesta a una pregunta que me hace Diego acerca de cómo entiendo yo una casa, ¿no? Yo creo que en el fondo eso es lo que debemos aquí en Guadalajara celebrar, ¿no? Eso es lo que nos hace tapatíos, creo yo, ¿no? Una cierta amabilidad y sobre todo no ser pretenciosos, ¿no? Y yo creo que cuando uno no pretende más que, no sé, darle cobijo a una familia que va a crecer ahí, yo creo que logra su cometido, ¿no? A estos objetos, contra estos objetos casi hedonistas que se producen ahora, ¿no?, con una infraestructura tecnológica, no con cocinas de 3 millones de pesos, ¿no? O sea, tiene que ser algo más sencillo, más de nosotros, más de Guadalajara, menos pretencioso. Eso yo creo que es importante ahora que ya hay dinero y que ya hay acceso a muchísimos productos y que antes no lo sabían, ¿no? Las casas de Guadalajara de antes, por más dinero que tuvieras, no llegaban a cierto nivel porque no había tantos productos, no había tantos equipos, no había tantas cosas, ¿no? Podría ser grande, pero eran sencillas, ¿no? En fin, esa es una frase que yo me la apropié y que de alguna forma resume, cuando menos, mi idea de lo que quisiera hacer con estas casas, ¿no? No sé si
¿Quisiera alguien, Rafa, preguntarle algo más? Bueno, yo en lo personal darte las gracias, la verdad. Fui tu alumno, ahora amigo, colega, y pues muchas gracias por compartir. Tienes esa frase de Heidegger que hablas del puente, donde siempre es otra de las frases que nos comparte Sergio, la de los dos espacios y que el puente une y los convierte en lugar. Bueno, pues tú has hecho ese puente entre los que estudiamos arquitectura y ejercemos, y la verdad te doy las gracias de todo corazón. Te admiro mucho. Gracias. No sé si alguien quiera compartir algún pensamiento también, algún comentario. Ahorita es el momento. Va. Yo solo quisiera decir que lo que he visto a través de los años en Sergio, y creo que no se ha tocado, es una profunda reflexión en todo lo que lee, en todo lo que hace cotidianamente, y esa reflexión profunda creo que se expresa claramente en la arquitectura. Eres una persona que cuestiona todo y que reflexiona acerca de todo, poesía, lo que lees, lo que ves, etcétera, ¿no? Y creo que eso es un reflejo directo en lo que haces. Nada más. Sí. ¿Qué? ¿Allá? Sí, perdón. Sergio, estamos aquí afuera varios, no ocupimos Gracias. adentro. Soy Julio. A ver, me gustaría hacerte una pregunta. Hay una escuela tapatía muy importante, trae una aportación, digamos, en términos de arquitectura en todo México muy importante. Y creo que tú eres una especie de eslabón de transición, de metamorfosis, digamos, de esta escuela tapatía, que está sufriendo una transformación, digamos, de algunos procesos, de algunos análisis, de algunas experiencias de la arquitectura, que me gustaría que nos platicaras un poquito cuál es esa transición espiritual que tú sientes que la arquitectura tapatía, y que de alguna manera tú estás de alguna forma como absorbiendo, y tú estás siendo como parte de esta transición. ¿Cuáles son esas transformaciones espirituales que tú crees que estamos viviendo ahorita, digamos, en términos de esta escuela, de tu trabajo, de tu obra? ¿Cómo lo ves esto? O sea, esta transición en tu obra. Bueno, lo que pasa es que está muy difícil la pregunta, pero yo creo que la generación que comenzó a ejercer a finales de los 80s, ¿no?, que fue la generación que te dio clases a ti, que te dio clases a ti un poco después quizás, es decir, esa generación de profesores egresados del ITESO, digo, profesores dentro del ITESO, esa generación es realmente el verdadero eslabón entre la arquitectura tapatía. Si se llama arquitectura tapatía, me refiero, simplificando obviamente, a lo que hizo Barragán, lo que hizo Díaz Morales, quizás Ursúa y otros más, pero es esa tradición que no existía anteriormente. Las primeras generaciones de arquitectura de la Universidad de Guadalajara tenían casi prohibido enseñar la obra regionalista, llamémoslo así, de todos estos maestros, ¿no? Ya no llamamos de Luis Barragán, era el programa de Villagrán, el funcionalismo más ortodoxo y la modernidad más dura, porque era lo que le convenía a México, según Villagrán y según Díaz Morales, y pasaron 2 o 3 generaciones en donde todo ese legado yo creo que se quedó ahí como guardado. Nuestra generación, y somos varios, nuestra generación, que creo yo que fue esta generación de profesores que ahora tenemos más o menos 65 a 70 años, esta que le dio clase a muchos de los que están aquí presentes, esa fue la generación. No creo que haya sido yo el responsable. De hecho, yo no estudié en el ITESO, entonces yo entro o me entero de todas estas
atributos o bondades de la arquitectura tapatía a partir de que doy clase en el ITESO. Yo realmente fui un estudiante, mis primeros años en el ITESO, un estudiante y un admirador de la escuela tapatía, pero sí había esa efervescencia de muchísimos maestros, que fueron sus maestros también, que fuimos realmente los que de alguna manera continuamos con este proyecto que se inició en los 20s, 30s por estos señores, ¿no? Recordemos que la escuela había como 2 o 3 líneas en la arquitectura, ¿no? Estaba esta línea un poco nafarrate, ¿no? De una honestidad estructural, ¿no? Sí, Salvador de Alba, ¿no? Que eran los profesores, y todas estas generaciones previas a las de nosotros se fueron por esa línea, ¿no? Nuestra generación como que hizo el entronque, ¿no? Y yo creo que sí había una convicción y había una verdadera comunión de ideas entre todos estos amigos arquitectos, ¿no? Yo lo veo de esa forma, ¿no? Y regresando a mi pensamiento previo, la verdad, hacíamos lo que nos gustaba. Eso es, hay una frase, no hay que hacernos bolas, haz lo que te gusta, punto. Hacíamos lo que nos gustaba. Y yo pienso que cuando haces lo que te gusta, de alguna manera transmites esa pasión de lo que te gusta. Cuando haces lo que deberías hacer, no estoy tan seguro, pero cuando haces lo que te gusta, esa pasión se transmite y se contagia, ¿no? Buenas noches, Sergio. Buenas noches. ¿Cómo están? Javier. Yo creo, Sergio, que tú tienes 2 grandes obras fundamentales. Una, la que muestras aquí, pero otra, sin duda, la obra que has construido en todos los que estamos aquí, que hemos sido formados por ti, por tus ideas, y creo que esa es otra gran obra que tienes, y nada, creo que todos somos testigos de ella. Gracias. ¿Una más? ¿2? Ahí está el padrino, venga. Padrino maestro. Hola, buenas noches. Bueno, una cosa rápida. Así como ahorita Sergio mencionaba que Luis Can estuvo en casa de Luis Barragán, Francisco Ramírez 14 en Tacubaya, y no hay duda que esa es por mucho la mejor casa de México, sino es que del todo el continente. Yo sí quisiera hacer un énfasis especial, porque conozco muy bien a Sergio, somos amigos desde hace mucho tiempo, en lo que es su casa, ¿no? La casa de Sergio, digamos la segunda, después de la que dejas de Avenida Guadalupe, y te vas a Eva Briceño, ¿no? Y quiero hacer una reflexión porque puede llegar a haber confusiones cuando los alumnos o los estudiosos de tu obra puedan analizar, ¿no? Los espacios, las plantas, las secciones, la volumetría, etcétera, etcétera, ¿no? Pueden hacer un análisis escandalosamente fuerte acerca de buscar similitudes, coincidencias, diferencias, y creo que eso es una parte, ¿no? Es una parte de la obra de Sergio. La otra parte, y que se ha sugerido mucho aquí, y que tiene que ver con la parte de que los conocemos, sabemos cómo es, la generosidad de la persona, etcétera, etcétera, son las vivencias dentro de esas casas, y me refiero particularmente, por ejemplo, a la casa de Eva Briceño, porque yo diría sin lugar a dudas que esa casa contiene, ¿no?, la mayor congruencia entre una extraordinaria arquitectura, pero también
con una extraordinaria familia, como tienes la generosidad de Chávez, tus hijos, etcétera, etcétera, y también esa casa que siempre estuvo abierta para generar un diálogo, para generar intercambio de ideas, etcétera, etcétera. Creo que fuimos muy afortunados, Chava, Alberto, Álvaro, etcétera, etcétera, los Rodrigo, Monteón, que pasamos tanto tiempo ahí que entendemos perfectamente cuál es la vocación de cada uno de los espacios, porque muy probablemente si analizamos cada uno de los espacios, pues a lo mejor diríamos, bueno, este espacio ¿por qué está tan pequeño? O esta puerta ¿por qué está aquí? ¿No? Pero haciendo memoria, por ejemplo, yo cuando conocí tu casa, la puerta que daba de la sala a la terraza, ¿no?, que no era la que entraba por por la columna vertebral donde está la escalera, siempre decía, bueno, ¿por qué sacó una puerta acá, no? O sea, hubiera sido mucho más limpio el espacio, ¿no? Pero después de vivirla tantos años, me di cuenta que ahí había una especie de laberinto que se generaba, y cuando había reuniones, multitudes, jalaba perfectamente esa puerta como vestíbulo entre los espacios privados y los espacios públicos. Pero no es hasta que de alguna manera lo vives y lo entiendes que puedes llegar a estas reflexiones. Pero como todos los aquí presentes quizá no tengan la fortuna de tener esas experiencias directas, escuchar a Richter en tu sala, o ver la mandarina en la mesa, etcétera, etcétera, o desayunar, ¿no?, los tamales que nos hacía Chávez en tu cocina, y que de verdad tienen ahí un significado que la hace de verdad, para mí, la mejor casa. Creo que tienen una oportunidad aquí, entrando a la exposición, algo que no se mencionó, hay una serie de libros que se remata aquí en la pura entrada, que creo que fue una selección de Sergio, que le pidió Rafa, donde supongo, corrígeme si estoy mal, que son obras que han sido muy significativas para ti y que de alguna manera van acompañadas de esto que es un poquito intangible, y que no son plantas, secciones, alzados, etcétera, etcétera, pero que probablemente tengan ahí ciertas evocaciones, diálogos, ecos, ¿no? Rulfo, Cioran, Glenn Gould, ¿no?, etcétera, etcétera, porque creo que eso es también importante buscar en la arquitectura, ¿no? Quizá me estoy yendo a lo mejor a la parte más romántica, pero el objeto arquitectónico no lo es todo, ¿no? Siempre va acompañado de eso. Me acuerdo cuando teníamos la fortuna de ir a la casa de Barragán, pues íbamos a ver qué había leído, a quién le había escrito, cuáles eran las cartas, etcétera, etcétera, porque eso de alguna manera también nos daba pistas para entender ciertas cosas que habías hecho o no habías hecho, ¿no? Y entonces yo recuerdo con muchísimo cariño, por ejemplo, las pláticas sobre Christopher Alexander, ¿no?, que tanto mencionabas en un principio y que a lo mejor últimamente ya no lo tienes tan presente, pero para mí fueron fundamentales, y yo entiendo los espacios de tu casa o de tus casas a veces muy ligados a esa reflexión que hacías de Christopher Alexander, por ejemplo, ¿no? Y queremos encontrar más similitudes con obras ya calificadas de Sisa, de Sotomayor, etcétera, etcétera, pero creo que hubo muchas cosas que ojalá nos sigas compartiendo durante todos estos años. Muchas gracias. Yo, Sergio, han dicho muchísimas cosas. También fui tu alumno, pero yo aprendí más de ti por medio de mi padrino, y te lo quiero decir. Entonces está padrísimo que a través de otras personas te conozcamos como arquitecto, como ser humano, y a mí me llena de orgullo decirte que yo aprendí de Toño y de ti que la arquitectura tiene que envejecer con dignidad, y para mí ha sido una gran lección, y eso habla de congruencia, que ya lo dijeron todos. Entonces te agradezco mucho todo. Acá, Juan. Ajá, está Juanito Palomar aquí con... Bienvenido, Juan. Buenas noches a todos, buenas noches, Rafa. Buenas noches, Sergio. ¿Dónde estás? Acá. Sergio. Buenas noches a todos. Bueno, lo único que quiero decir es que Sergio Ortiz es mi ídolo.
Desde hace muchos años. Ay, no me digas. Tenemos una amistad de 40 años. Efectivamente, igualmente, Juan. Y eres mi ídolo, cabrón. No mames. No digas eso. No hay un problema con tu arquitectura. ¿Cómo? Hay un problema con tu arquitectura. No tiene orgasmo. Es anorgásmica. Is that good or bad? It is a good thing and a bad thing. Exactamente. A good thing because you are quiet. And a bad thing because you are never hot. Gracias. Pues muchas gracias a todos y pues qué padre que vino tanta gente que te quiere y que te admira. Igualmente, sí, muchas gracias a todos, la verdad. Y bueno, pues por favor, ya se abre la exposición y bienvenidos, disfruten, buenas noches.